Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar la sesión. Y antes de proyectar la diapositiva, hacerles unos comentarios, ¿no? Primero que ayer ya se les ha enviado el correo para que puedan responder la encuesta sobre el desempeño del tutor Félix, ¿no? En las últimas clases del módulo 3. Y el día de mañana se les enviará un recordatorio por correo de que el próximo martes 30 de agosto es feriado nacional. Por ello, de la sesión 23 se va a realizar el martes 6 de septiembre en el mismo horario. ¿Sí? Pues ahora sí vamos a iniciar con la sesión. Bien. No, hoy día culminamos la unidad didáctica 11, vinculado a equipos de alto desempeño. Como siempre, algunos aspectos a considerar, ya los hemos repasado, ¿no? Y siempre invitarles a que cuando intervengan puedan prender su cámara. Bien, en la última sesión lo que aprendimos fueron estos 4 pasos de la comunicación no violenta, ¿no? Y se tuvo esta invitación para que puedan aplicar la comunicación no violenta de la manera en la que pudieran en sus propios equipos, ¿no? Referidos ya al entorno laboral, no necesariamente del consejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta sesión viendo, explorando, a ver qué cosa nos encontramos en esta misión, ¿no? Dejada en esta semana. ¿Alguien desea participar, compartir un poco qué es lo que encontró aplicando la comunicación no violenta? Si no, igual tenemos la lista y vamos preguntando. A ver, vamos a iniciar con algunas invitaciones. Perdón. Guido Taza. Bueno, parece que Guido no nos responde. Juan Carlos Llosa. Tampoco. Henry Alayo. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Hola, Henry, ¿qué hola. tal? Buenas tardes. Te escuchamos, adelante. Sí, esto, bueno, sobre la consulta era para hacer un diálogo, ¿no? Con alguna, con algunas personas dentro del trabajo. Bueno, mm, esto, creo que sí, ¿no? Entablé un diálogo con una compañera y la idea creo que es ponía en práctica este tema de escuchar más que hablar sobre algunas problemáticas que podría tener, ¿no? Y nada, creo que siempre uno recurre a dar consejos un tanto, pero muchas veces, como dice el tema tratado, no necesariamente, ¿no? Las personas buscan un consejo, sino más que todo dialogar, conversar, ¿no? Exponer puntos de vista. Eso creo. De acuerdo. Muchas gracias, Henry, por tu experiencia. Piero Centeno. Buenas tardes. Buenas tardes, Piero, te escuchamos. Bueno, también puse en práctica lo que dejaron en la sesión, conversando con una compañera de trabajo. Bueno, y empezando primero a escuchar a la otra parte, a veces uno entiende de que la otra persona lo mira desde su perspectiva, ¿no? Uno tiene una perspectiva y la otra persona lo mira desde otra perspectiva. Entonces, para tratar de entender a la otra parte, uno tiene que de repente tratar de ponerse en un momento en la perspectiva de la otra persona para poder entenderla, ¿no? Eso más que todo es un poco lo que me ha pasado al tratar de poner en práctica lo de la acción. Genial, muchísimas gracias, Piero, por tu compartir. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? La idea es que podamos seguir revisando un poco
cómo ocurre, cómo podría mejorar nuestra comunicación a partir de estos 4 pasos de la comunicación no violenta, ¿sí? Vamos ahora a pasar allá al tema de hoy día, donde vamos a hablar sobre negociación, ¿no? Negociación constructiva. Iniciamos, como van a disculpar que soy un poco mal de la garganta, voy a estar tosiendo por momentos. ¿Por qué nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? Esta es una imagen que ya habíamos revisado, donde una persona ve algo, la otra persona ve una cosa diferente, ¿no? Y aquí surge la pregunta, es cómo surgen los conflictos, sobre todo los conflictos negativos, porque ya hemos revisado, ¿no? Bueno, lo vamos a reforzar ahora, cómo nos relacionamos con los conflictos, ¿no? Si recordamos una disfunción de los equipos, ¿no? Es uno en donde no hay conflictos, ¿no? Si un equipo no tiene conflictos, es un equipo disfuncional, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen los conflictos, no? Tenemos algunos casos, por ejemplo, la escasez y rivalidad en ecosistemas, ¿no? Escasez de determinado recurso y intereses rivales para el uso de ese recurso, paradigmas diferentes que no necesariamente tienen que ver con un recurso, sino con creencias, ¿no? Visiones, religiones, también tiene que ver con la falta de reglas de juego, ¿no? Hasta dónde, quién ordena la casa, quién tiene que tener la última palabra, legalmente hablando o legítimamente hablando, cómo es que ocurren las reglas de juego para que justamente no se genere un conflicto negativo, ¿no? De esta manera podemos entonces repasar que los conflictos pueden surgir por un tema de recursos o escasez, puede ser también debido a creencias diferentes o por temas de gobernanza, ¿no? Y esto es un poco lo que les mencionaba, estos enfoques típicos sobre el conflicto, ¿no? Hacer como si no estuvieran aquí. Ah, no, bueno, sí, sabemos que hay un pequeño conflicto ahí, pero bueno, vamos a dejarlo de lado, ¿no? Para evitar los enfrentamientos, ¿no? Hay personas que cuando hay una posibilidad de conflicto ceden y, bueno, ya está bien, hagámoslo a tu manera para no tener problemas, ¿no? Por el otro lado, tenemos una situación contraria donde una persona puede imponer sus necesidades, ¿no? Otra también es la de votar, engatusar a otros para votar por lo que propone. Y esto es bien interesante porque muchas veces orillamos a las personas, no nos damos cuenta, y justamente por eso esta secuencia, ¿no? ¿Cómo me comunico con las demás personas? ¿De verdad les estoy poniendo la posibilidad de que participen en este proceso o simplemente me interesa que digan A o B, ¿no? Y entonces, como me interesa eso, entonces los hago votar entre A o B, no hay más opciones, ¿no? Entonces, son enfoques que están usualmente relacionados al conflicto, ¿no? El conflicto también tiene una valoración cultural negativa. Lo que vemos aquí, por ejemplo, en el punto 6 es momento en que la batalla es más dura y violenta, ¿no? El punto 3, situación desgraciada, ¿no? 2, enfrentamiento. Entonces, hay un contenido de alta violencia, culturalmente hablando, asociado al conflicto, ¿no? Enfrentamiento, un sector contra el otro, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, la valoración cultural que tenemos, ¿no? Vamos a ir preguntando a algunas personas. Voy a sacar la lista. Aquí, ¿no? Florentino Ordóñez. Bueno, no nos escucha. Juan Jesús Vizcardo. Ya, presente. ¿Qué tal, Juan Jesús? Quisiera hacerte una pregunta, ¿no? ¿Para ti los conflictos Ya, son malos sí. o son buenos? Bueno, los conflictos existen y siempre existirán, creo yo. ¿Cómo definir si son buenos o malos? Porque al final de cuentas alguien tiene que, bueno,
Las dos partes tienen que ponerse de acuerdo, porque existen. Creo que hasta en el hogar, ¿no? En el trabajo, en el centro laboral, en todo lado existen, como que existen, este, se tiene que llegar a consensos para solucionarlos de alguna manera, ¿no? Lo que sí creo yo que cuando uno de ellos, de las partes, eh, quiere ganar, o sea, y no ponerse de acuerdo con el otro para llegar a un fin, a un objetivo, o sea, ahí viene el problema, creo yo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, acá se ha puesto sobre la guerra, etcétera. Entonces van a traer consecuencias funestas, ¿no? Pero yo diría que existen. Es como, es mi criterio, ¿no? Existen y siempre existirán los conflictos, creo yo. De acuerdo, muchas gracias Juan Jesús por tu aporte, tu mirada. Y para, está. Para Juan Carlos Llosa, que bueno, nos va a acompañar por el chat, ¿no? Juan Carlos, si podrías comentarnos en el chat cuál sería la diferencia entre un conflicto y un problema para ti, ¿no? En tus propias palabras, ¿cómo lo definirías? Florentino también nos indica que no tiene salida de audio. Florentino, la misma pregunta para ambos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto y un problema para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿No? Mientras nos comentan en el chat su respuesta, cómo ven el asunto, continuamos entonces. Ahora vamos a ver los elementos de un conflicto, ¿no? Son tres. Primero, que ocurre un desacuerdo, ¿no? Hay dos partes interesadas y no se ponen de acuerdo, ¿no? En base o en torno a que a algo que no alcanza para estas dos partes, ¿no? Algo que no, digamos, que va en sentido contrario, ¿no? Puede ser un recurso, como habíamos mencionado, ¿no? Si yo tomo 10 litros de agua, esos 10 litros de agua tú no los puedes tomar porque ya los tomé yo, ¿no? Si yo defiendo una convicción religiosa diferente a la tuya, seguramente vamos a entrar en un desacuerdo, ¿no? Y luego, finalmente, los derechos de propiedad. Y esto es muy importante, y sobre todo en la gestión de recursos hídricos, porque nos habla entonces de que los conflictos en efecto ocurren, como nos estaba mencionando Juan Jesús, pero a veces estos conflictos pueden resolverse si es que los derechos de propiedad quedan claros, ¿no? A ver, ¿quién es el que tiene la autorización o tal cuestión? ¿No? Pero cuando eso no está claro, entramos en las disputas, ¿no? Vamos a ver, invitar a Kenny Caballero. Kenny. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Kenny? Quisiera preguntarte, ¿no? Para ti, ¿qué conflicto es usual en la gestión de recursos hídricos? El derecho del uso del agua, por ejemplo. Cuando a veces construyen infraestructuras que represan o conducen agua y más abajo hay alguna población o estancia, ¿no? Propietarios que son afectadas. De acuerdo, entonces vamos a analizar los elementos de este conflicto, ¿te parece? Contigo. De acuerdo. Sí, Kenny. Ok, entonces, ¿cuál sería el desacuerdo, Kenny, en el caso que has mencionado? El volumen del agua, el uso del agua. Ya, el uso del agua. ¿Para qué quieren usar el agua? No sé, por ejemplo, que normalmente lo usan para ampliar bofedales, para conducir el agua y ampliar bofedales, principalmente para eso. ¿Y dónde viene el desacuerdo?
en la cantidad de agua, ¿no? Como decía, puede que lo estén represando y no llegue la suficiente cantidad para las propiedades que están más abajo, ¿no? Ujú. Ok, entonces el desacuerdo ocurre sobre el uso del agua. Ujú. De acuerdo. La escasez, ya lo has mencionado, tiene que ver con ya el recurso, ¿no? Evidentemente, hay hoy un tema de volumen, porque Ujú. pues el volumen no es infinito, es finito, ¿no? Te se acaba. Ujú. Ujú. ¿Y cómo verías tú los derechos de propiedad en disputa? ¿Cuáles son estos derechos de propiedad en el caso que mencionas? Bueno, en realidad no sé si habría algún conflicto de respecto a la propiedad, porque las propiedades están definidas, ¿no? Lo que ahí entra en conflicto es el volumen, el uso del agua que discurre, ¿no? Ujú. Y te preguntaría, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de decidir cuánta agua discurre y cuánta no? Bueno, aquí en realidad quien tiene la norma es el ANA. Entonces el ANA tendría que entrar ahí a definir cuánta es la cantidad apropiada que podría ser represada o que debería de discurrir aguas abajo, o bueno, tierras abajo para que no haya conflicto. Ujú. ¿Y alguna de las partes, en tu opinión, reclamaría el derecho a utilizar el agua por sobre el ANA? ¿Cómo así? Digamos que, ¿no? Un actor privado dice, no, bueno, esta agua en realidad yo tengo derecho de uso más allá del ANA, así que a mí me tienen que hacer caso y al ANA no. No podría porque ya es algo por función, es algo normativo, no podría pasar eso. De acuerdo. Y una consulta, a pesar de que la norma existe, ¿ese tipo de conflictos ocurren? De que hay comunidades o actores que dicen, esta agua yo la quiero usar así y más allá de la norma. Puede que se den, claro, puede que haya, pero más que todo por desconocimiento que yo Por sepa, ¿no? Más que... desconocimiento. Ujú. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Kenny. No hemos podido desgranar un poco la situación del conflicto, el desacuerdo, la escasez y estos derechos de propiedad en disputa, ¿no? Que nos damos cuenta en los derechos de propiedad, claro, puede existir la norma, pero la gente no necesariamente le va a hacer caso, ¿no? Entonces, en la visión de la persona, y aquí volvemos a comunicación no violenta, en la visión de la persona nos damos cuenta que si una persona reacciona defendiendo o interpretando que puede hacer con el agua lo que mejor le parezca por sobre, ¿no? Otros actores, nos encontramos con una persona que está en una circunstancia, en una posición, ¿no? Sobre la cual antes de, ¿no? Juzgar, ¿se acuerdan del primer paso? Observar y distinguir entre el hecho y el juicio, ¿no? Antes de juzgar es intentar entender cuál es la situación de la otra persona, ¿no? Vamos a continuar entonces. Vamos a aprender sobre negociación hoy día. Y antes de ello, quiero preguntarle a Maribel González. Presente, dice Maribel. Ok, Maribel, quisiera que en el chat, por favor, nos escribas qué significa o cómo definirías tú la palabra negociación. ¿Qué cosa es negociar? Gracias, Maribel. Es llegar a un acuerdo a cambio de algo, ¿no? Hay personas que a veces llegan a una conversación donde sabe que va a haber un conflicto o donde ya hay un conflicto, no, sin haber resuelto con qué va a negociar, ¿no? Hay personas que negocian en la mesa y esas negociaciones usualmente terminan mal, ¿no? La negociación es un proceso, al igual que la comunicación empieza en uno y tal, la negociación empieza en uno también, ¿no? Vamos a aprender entonces cuáles pueden ser unos pasos para aprender a negociar de forma efectiva, adecuada y sobre todo desde el respeto, ¿no? El primer paso es atender el conflicto personal, ¿no? Eh, por supuesto que va a depender de a qué escala de negociación nos encontremos. Si yo estoy representando una institución pública,
por ejemplo, difícilmente en ese momento yo podría negociar, pero ello implica entonces que uno va preparado a la reunión, ¿no? Si estás en una reunión con diferentes actores, uno como especialista puede llegar, ¿no? Y luego mencionar, sí, bueno, voy a llevar esto y vamos a ver qué pasa. En realidad, lo adecuado es que eh, frente a una situación de negociación, si tú representas una institución pública, idealmente que vayas con quien sí puede tomar decisiones, o que hayas conversado sobre hasta dónde puede ceder la institución o qué vamos a dar a cambio de lograr un acuerdo, como menciona Maribel, ¿no? Entonces, el primer paso es atender el conflicto personal. Cada uno, cuando estamos frente a un conflicto, estamos en un dilema, ¿no? Es un dilema, es algo que han habido unos estímulos, de nuevo, comunicación no violenta, ¿no? Han habido unos estímulos que han generado ciertas cosas en nosotros, en nosotras, ¿no? Entonces, se nos ha generado un dilema. Tú quieres A y yo quiero B, ¿no? Tú quieres ir al cine, pero yo quiero ir a bailar. Pucha, ya. Y me doy cuenta que ahí tengo un dilema. No tengo un conflicto dentro mío. Dentro mío. Ahí empieza el conflicto. Dentro de mí, ¿no? A veces podría parecernos que hay conflictos a nivel entre instituciones, ¿no? Pero las instituciones no existen, existen las personas, ¿no? Las instituciones son una figura que tenemos. Muchas veces las negociaciones fallidas, ¿no? Se deben a que hay una persona en determinada institución que pues no quiere perder, ¿no? En su visión, no, yo no voy a ceder porque soy yo y A, B, C, D, ¿no? No, 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 no. Entonces no es tanto una posición institucional, es la posición de una persona que está a cargo, que no se da cuenta que tiene que atender el conflicto personal, el dilema en el cual se encuentra. En este caso, ¿no? Negociar para determinado tipo de personas es ceder. Y entonces, si yo no voy a ceder, entonces ¿yo qué hago? ¿No? Y está aquí en las diapositivas. Domino, impongo mis necesidades. Y una forma de dominar es te plancho la normativa. Y esto es muy importante porque, claro, las normas nos hacen sentido a nosotros, tal vez, ¿no? Porque las conocemos, sabemos cómo son, las valoramos, le hemos entregado una autoridad, ¿no? Legitimidad a esas normas. Pero la diversidad de nuestro país es tan amplia que hay lugares en donde esas normas no valen nada, ¿no? ¿No? Es como el gato. Tenemos una norma. Algunas personas, por ejemplo, seguramente la mayoría aquí, vemos esa norma y entendemos, debido a nuestros valores y a nuestras vivencias y a nuestras heridas, ¿no? Entenderemos algo, eso se respeta. Pero tal vez para personas que, a las cuales de repente el Estado nunca ha llegado, donde incluso pueden haberse sentido traicionadas por el Estado, por intervenciones públicas, o quién sabe qué podría haber pasado, ven una norma vigente, pero no la valoran, no la respetan, no le creen, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿quién tiene la razón? No, la norma dice. Claro, decir la norma dice es una suerte de, bueno, no, me lavo las manos, no hay mucho que atender, ¿no? Es la norma y yo la, ¿no? Podríamos elegir tomar esa posición, es válido, ¿no? Pero la comunicación no violenta nos invita a, justamente, ok, yo entiendo que para ti esto no significa nada, no significa mucho, no lo vas a respetar, ¿no? Entonces, si no lo vas a respetar, ¿cómo a mí se me podría ocurrir intentar generar, ¿no? Presionarte sobre la norma? Lo que sigue, pues, es lo que hemos visto, la amenaza o la consecuencia, ¿no? El enfoque coercitivo de las políticas públicas. Si tú no cumples, te castigo, ¿no? Ya a nivel global hay varias investigaciones que nos hablan de que en situaciones donde las políticas públicas son coercitivas, en realidad no se generan muchos cambios, sino más bien en lugares donde hay incentivos, ¿no? Porque si bastara con tener buenas normas y buenas políticas, no habrían conflictos pues en el país, pero vemos que hay muchos conflictos en todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes valoraciones de las normas,
¿no? Entonces, aquí viene el primer paso, entender el dilema, ¿no? Me doy cuenta que a mí me molesta que tú no respetes la norma. Y yo tengo un conflicto con eso, con que tú no la respetes, porque tiene una serie de consecuencias y tal. Pero inicialmente es, ¿cómo no vas a respetar la norma? No, es que no la entiendo, Comunicación no violenta, me doy cuenta que hay un estímulo, no es que esa persona no respete la norma, ¿no? Ese es el juicio, ojo, porque estamos utilizando un sistema moral. El juicio es, esa persona no, es como cuando decíamos, ¿no? Llegó 3:20, igual a llegó tarde, no son iguales. 3:20 es el hecho, que llegaste tarde es mi juicio, ¿no? Que tomaste, no sé, permitiste determinado flujo o utilizaste determinado volumen. Ese es el hecho. Que no has respetado la norma, ese es un juicio, ¿no? Entonces, como juicio, yo desde dónde me relaciono, si quiero aplicar comunicación no violenta, desde el hecho. Entonces, eso nos invita a, ok, me doy cuenta que en realidad acá tengo un conflicto contigo, en realidad conmigo mismo, sobre el estímulo que está generando una persona que no tiene mucho que ver conmigo, por ahora, ¿no? Entonces, reconozco ese dilema, pucha, ¿no? Yo tengo acá un conflicto con esto, ¿no? Con este tema, con este estímulo. Luego, el segundo paso es atender el conflicto interpersonal, ¿no? Porque claro, si la otra persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la persona que llegó tarde, ¿no? El hecho es que llegó 3:20 y yo como tutor he reaccionado de determinada manera, ¿no? Y entonces ahora hay un conflicto interpersonal, ¿no? Porque de repente este estudiante solo puede llegar a las 3:20, no puede llegar antes, ¿no? Y yo como tutor ya dije que nadie entra después de las 3, pero el estudiante no puede llegar después de las 3:20. ¿Qué hacemos? Si nos vamos al enfoque coercitivo, al enfoque de la norma, es, bueno, yo soy el tutor, a las 3, si no puedes, retírate el curso. Sí, podemos hacerlo, ¿no? Si es que tenemos el poder también para hacerlo. Claro, el tutor puede cerrar la puerta, pero si lo llevamos a escala comunitaria, por ejemplo, ¿qué pasa si le cierras el caño, por así decirlo, a una comunidad? Intensificas un conflicto. Y muchas veces no nos damos cuenta que las relaciones interpersonales o pueden bien apaciguar las cosas o encender más la mecha y estamos tirando más carbón, ¿no? Entonces, me doy cuenta que hay un conflicto interpersonal. La persona con la que estoy hablando, interactuando, ya hay un conflicto aquí con esta persona, ¿no? Y al final recién atiendo el conflicto operacional. ¿Y por qué va, no, el conflicto operacional, por ejemplo, recursos hídricos, ¿no? La frontera agrícola, el caso de bosques, el tipo de recurso que estoy extrayendo, ¿no? Todo eso es lo operacional. ¿Cuál es nuestro gran desafío? Es que nos vamos de frente al operacional, ¿no? Y entonces ya la norma dice tal, entonces es así, pum, pum, como robots, ¿no? Pero de nuevo, no estamos frente a robots, estamos frente a personas que tienen una complejidad, una emocionalidad y una racionalidad que muchas veces no es igual a la nuestra. Y eso no está mal y tampoco está bien. Eso es, como sabiamente se ha mencionado hace un momento, ¿no? El colega Vizcardo nos ha mencionado, los conflictos están, ¿no? Muy sabio, ¿no? Una forma muy sabia de aproximarnos a la realidad, ¿no? Esas diferencias de racionalidades, de valores, de saberes, están, no se van a ir. Si queremos que se vayan, pues, ¿no? Aplicamos la de Chile, ¿no? Pero obviamente no vamos a hacer eso. Entonces, nos interesa la convivencia. Por sobre a veces, respetar la norma, y esto seguramente también ha sido motivo de revisión de algunos momentos en el programa, ¿no? Que una norma esté probada no la hace idónea. Que exista una norma no la hace idónea necesariamente para todas las escalas de trabajo. Eso lo saben mejor ustedes que nosotros, tal vez, ¿no? Ustedes que intentan aplicar esta norma, nos damos cuenta, está desfasada. No aplica, no considera esto, ¿no? Entonces, la norma es solamente una referencia.
En esos momentos donde la norma no nos alcanza o donde a la norma nadie la respeta, comunicación no violenta, negociación constructiva son herramientas poderosas para disminuir la posibilidad de un conflicto negativo, ¿no? Repasando los 3 momentos. Atiendo el conflicto personal, me doy cuenta que tengo un conflicto con esta situación, ok, ¿qué voy a ceder? Como persona, ¿qué voy a ceder esta vez? Atiendo el conflicto interpersonal. ¿Cómo hago para que el conflicto que estoy teniendo con esta persona se disminuya? Porque si yo no atiendo, me atiendo a mí mismo primero y no atiendo mi relación con el otro, yo no puedo llegar a lo operacional. No puedo. No, yo no puedo ponerme de acuerdo con alguien que ve en mí a alguien que no inspira confianza, ¿no? Muchas veces en los conflictos, sobre todo socioambientales, se invitan al padrecito, pues, ¿no? A la iglesia, al representante de la iglesia, para que medie, ¿no? Lidere las mesas. ¿Por qué creen que eso es así? ¿No? Es principalmente porque se les identifica a estas personas como, bueno, fuente de confianza, ¿no? Se le ha otorgado socialmente, ¿no? La comunidad tal vez cree más, confía más en un representante de la iglesia que a lo que dice, pues, la ley tal, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? No, eso es. Entonces, sobre eso nos movemos, ¿no? Vamos a practicar hoy día a ver cómo atendemos a estos 3 niveles de la negociación, ¿no? Como ya se ha ido mencionando, negociar implica que no vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Negociar implica que vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Y a veces creemos que el consenso es que todos estén felices con el asunto. Eso es imposible. No se puede, no podemos estar todos felices con determinadas decisiones. No se puede. Tenemos que aprender justamente a negociar. Y negociamos siempre, en todos los momentos, ¿no? Cuando vamos a elegir una película, cuando vas a tomar una decisión con tu familia, ¿no? Cuando vas a elegir a dónde vas a ir a comer con tus amigos, estás negociando. Oye, yo quiero ir acá, no, pero yo quiero ir, ya vamos allá, pero pucha, me pido esto, ¿ah? Ya está bien, vamos, ¿no? Para ir al cine, lo mencionaba, ¿no? Yo quiero ir al cine, tú quieres ir a bailar. Bueno, podemos ir al cine la próxima semana y hoy día vamos a bailar. ¿Qué te parece? ¿No? Si nos ponemos inflexibles, no hay espacio para la negociación. Si no hay espacio para la negociación, no hay consenso. Y si no hay consenso, vienen los conflictos negativos. ¿Ok? A veces creemos que el consenso de nuevo es que todos estemos felices. Eso no es así. Vamos entonces a revisar estos 5 momentos para la negociación. Primero, me preparo individualmente. ¿Cuál es mi dilema? Por más que yo represente a tal organización, a tal institución, ¿verdad? Me doy cuenta que yo tengo un dilema aquí. ¿Cuál es ese dilema? ¿No? ¿O cuál es el dilema de mi equipo? ¿Se acuerdan de la interdependencia de los equipos? ¿No? ¿Cuál sería el dilema del consejo frente a un conflicto potencial? ¿Qué dilema tenemos en el consejo, por ejemplo, frente a una situación? Si yo trabajo en el ANA, ¿cuál es el dilema que tiene, o el ALA o la AAA, cuál es el dilema que tenemos en esta oficina respecto a esta situación? Porque no es que Juan Gómez va solito, ¿no? Juan Gómez va en representación de un grupo de personas, que en realidad no es un grupo de personas, es un equipo, pues, ¿no? Bueno, aspiramos a que seamos equipos. Entonces, ¿cuál es el dilema de ese equipo? Uno, ¿no? ¿Y qué tanto hemos hablado cuando vamos a afrontar una situación de conflicto? ¿Qué tanto hablamos sobre este dilema? Vamos a ver cómo proceder, ¿no? Luego hay que definir el punto de abandono. ¿Qué estoy dispuesto a ceder? ¿No? Y acá, claro, si estamos en una institución pública o en general, ¿no? Hay no negociables. Y es importantísimo tenerlos claros, ¿no? Al momento en que tú inicias una relación con alguien, tú tienes no negociables, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una persona muy cercana a su familia, porque yo también lo soy. Entonces busco ese valor, ¿no? Si no lo tiene, yo no puedo estar contigo. No, no negociable. Pero así como tenemos claridad de eso, ¿qué sí puedo negociar? ¿No? Por ejemplo, ¿qué sí puedo negociar? Nuestro estilo de vida, a ver si nos vamos más hacia el centro de la ciudad, donde hay más tráfico, o nos vamos un poco a la periferia, donde de repente, ¿no? Es un poco más lejos, pero
estamos más tranquilos. Eso sí lo puedo negociar. Pero tienes conciencia y te has tomado el tiempo de definir justamente eso que vas a abandonar, ¿no? Luego, la clarificación del proceso. ¿Cómo voy a expresarle a la otra persona mis necesidades? Y ahí nos ayuda muchísimo la comunicación no violenta. Porque, de nuevo, en la negociación estamos expresando necesidades. A veces lo llamamos intereses, ¿no? No hay diferentes intereses acá, pero los intereses existen porque hay necesidades insatisfechas. Entonces, si una comunidad viene y dice, no, nosotros queremos hacer esto de esta manera, lo que están de alguna manera, ¿no? Tratando de también transmitir, si es que somos lo suficientemente empáticos, es que están diciéndote algo que necesitan, ¿no? No, la gente no se pelea porque quiere pelearse. No sé, yo no conozco mucha gente que quiera vivir peleándose, ¿no? Muchas veces es porque tienen necesidades que no saben cómo transmitirlas y entonces encuentran en posiciones radicales o en determinadas cuestiones formas para poder hacerse escuchar, para transmitir lo que quieren decir, ¿no? Entonces, notemos que en el paso 3 todavía no estamos con la otra parte, estamos todavía aquí, ¿no? Ok, ¿cómo le voy a decir a esta persona, institución, organización, qué necesito? Pero sin juzgarlo, sin faltarle respeto, ¿no? ¿Cómo expreso mis necesidades? Luego viene la verificación y empatía. Y acá podemos ensayar el juego de roles, ¿no? ¿Cómo voy a verificar que me entendieron? Muchas veces uno va a hacer, ¿no? El programa de sensibilización. Bacán, y te vas. ¿Y tú cómo sabes que te entendieron? ¿En qué momento, ¿no? De tu plan de trabajo has puesto una verificación de que la gente, ¿no? ¿En qué momento evalúas, verificas que en efecto te han entendido? Eso tampoco hacemos usualmente, ¿no? Es como pretender que solamente porque una norma aparece en el peruano, ya todo el mundo se enteró. Eso no es así, no funciona, no funcionamos así. Así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, igual, ¿qué nos hace pensar que porque comunicamos en determinado periódico tal vez, o hacemos determinada reunión, de pronto ya nos dimos a entender? Hay que verificar, ¿no? Y finalmente, el diálogo. ¿Qué voy a necesitar para dialogar? ¿Necesito un entorno neutral? ¿Necesito un interlocutor? Porque me doy cuenta que a mí me faltan, por ejemplo, capacidades de negociación, entonces mejor, ¿no? Busco a alguien que pueda ayudarme a negociar. Necesito para dialogar saber, por ejemplo, como, no sé, como organización no gubernamental, por ejemplo, ¿qué puedo ceder para un proyecto? ¿No? O sea, a ver, ustedes aquí, nosotros allá. Si soy una comunidad, ¿hasta qué punto puedo llegar? ¿No? Entonces, nos damos cuenta que son varios momentos en el proceso de negociación. Invitarles siempre a que si en algún momento hay alguna duda, con mucha tranquilidad y confianza podemos levantar la manita. Vamos a entrar ahora a trabajo de grupos y durante 10 minutos, ¿sí? No 15, Pame, sí, 10 minutos, en la primera lámina vamos a identificar el vínculo entre la comunicación no violenta y la negociación. ¿Para qué me puede servir la comunicación no violenta cuando voy a negociar? ¿Ok? Esa es la pregunta. Ustedes ya lo tienen en sus Jamboards y para esto vamos a tomarnos 10 minutitos. ¿Sí? En 10 minutitos regresamos. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos y vamos a ver ágilmente algunas de las respuestas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el grupo 4, apertura al diálogo, facilita el ambiente para comunicarse, genera confianza entre las partes, ayuda a lograr acuerdos. Acá. El grupo 3 nos menciona, ¿no? La comunicación no violenta nos permite integrarnos y llegar a acuerdos para las partes comprometidas, nos va a permitir sustentar de forma correcta nuestros pedidos. La CNV permite comprender a las partes e integrarse en un buen entendimiento. El grupo 2 nos dice que no hay un conflicto potencial, ¿no? Generar confianza y buena voluntad con el interlocutor a efectos de tener una negociación constructiva, confianza, importante, ¿no? Y la CNV es el paso principal para llegar a una buena negociación, pues el principio de escuchar es básico para entender el conflicto y profundidad y resolverlo. Genial. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Y con este pequeño calentamiento vamos a continuar con la sesión.
Ahora sí voy a compartir mi pantalla. ¿No? La negociación puede ser constructiva si se logra una coordinación impecable, ¿no? ¿Qué cosa es una coordinación impecable? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Nuevamente, la imagen. No solamente nos cuesta comunicarnos, sino nos cuesta coordinar, ¿no? Y la coordinación tiene que ver muchísimo con el mutuo entendimiento y con el mutuo acuerdo. Después de que yo logré una negociación, ahora toca coordinar, ¿no? Hay veces en que las organizaciones, los actores, las personas, llegamos a negociar y salimos de la negociación, bacán, sí, ok, me siento satisfecho. Y luego, como no coordinamos bien, vienen los problemas. Vienen las diferencias, en el sentido de no respetas mis acuerdos, pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Porque no coordinamos bien, ¿no? A este punto, ¿no? Tal vez nos puede estar pasando lo siguiente, ¿no? Yo, antes de estas sesiones, tenía una idea de empatía y yo me identificaba con una persona empática. De repente ahora me doy cuenta que no tanto. Yo sentía que era una persona que me comunicaba bien y ahora ¿no? me traen la comunicación no violenta y me doy cuenta, ok, había otra forma de hacerlo. Había otra forma de negociar o habían cosas de la negociación que yo no sabía, ¿no? La coordinación igual, ¿no? Uno dice, no, pero sí yo sé coordinar, vamos a ver ahora cómo se coordina bien, porque también hay gente que estudia todo esto eh, para mejorar el desempeño de los equipos. ¿No? Aquí hay una pregunta que es más una invitación, ¿cómo influyen las disfunciones en la comunicación, en la negociación, en la coordinación, en lo aprendido en otras sesiones, ¿no? Por ejemplo, en la interculturalidad. A veces pensamos que la interculturalidad es solamente con aquellas poblaciones que tienen una identidad cultural diferente, ¿no? Pero la interculturalidad, la cultura en realidad, ¿no? Es el conjunto de normas y valores eh, que en realidad puede haber interculturalidad en una misma zona, porque hay personas que tienen diferentes tipos de valores, ¿no? Las valoraciones del agua, por ejemplo. El lenguaje inclusivo, ¿no? Entre otros. Saúl nos tiene una consulta o comentario. Sí, una consulta respecto a este tema de cómo debemos trabajarla en general, ¿no? Porque como señalé también en el ejercicio, digamos, después de la sesión anterior, todos los temas que nos has puesto a conocer son importantes, pero claro, estamos viendo solamente prácticamente entre 2 sesiones de todo el curso, ¿no? Y que resulta tan clave tener una adecuada comunicación, saber y reconocer este tipo de habilidades para poder trasladar la comunicación y establecer este tipo de negociaciones. Pero lo que me ha surgido como consulta es que cuando participamos en este tipo de consejos, no vamos como personas necesariamente, ¿no? O sea, no vamos como que soy Saúl Alire y ya, ¿no? Es decir, yo represento a una institución y mi institución tiene una postura. Entonces, la negociación resulta un poco más difícil porque generalmente, de mi poca experiencia, te puedo comentar de que, por ejemplo, en el caso de los salarios, dice, esto lo voy a consultar con mis bases. No tiene un poder de decisión en ese momento que tú estás sentado. Y la posición que a él le han dado es una posición bien dura, bien fuerte, que si bien es cierto, lo podemos llevar en la conversación no violenta, en la negociación, pero él no está en la capacidad de tomar una decisión. Entonces, ahí me genera una especie de duda de si de manera efectiva podemos lograr todo este tema con estos conocimientos, o si es que nos estamos quizás dejando de lado el tema institucional. Cada uno representa una institución, ¿no? Y cada institución tiene una posición respectiva. No estamos en la capacidad de tomar una decisión en ese momento, estamos negociando, o si no, tenemos que tener previamente algo discutido, un escenario, y decir, bueno,
Si me autorizan, es esto, sí, ok, puede ser esto, ¿no? Pero generalmente yo observo que casi siempre van sin una posición clara y a ver si más bien se imponen y si no, eso lo consultan. ¿Cómo lo ves tú con todo esto, esta, este factor institucional? Ujú. Gracias, Saúl, por tu pregunta. Tal vez es una pregunta que otras personas puedan tener, ¿no? Y contigo, Saúl, quisiera repasar dos láminas. La primera es, quisiera hacerte una consulta para ver de repente cómo lo ves tú. Este tema, por ejemplo, de ¿no? que la persona va a consultar con sus bases, ¿no? ¿A cuál de estos tres niveles de la atención del conflicto crees que corresponde? ¿Esta persona está teniendo un conflicto personal, interpersonal u operacional? Sería el operacional, ¿no? Porque me parece que acá el tema es la institución, ¿no? Pero quizás habría que profundizar el tema del personal, ¿no? Me quedo entre los dos, ¿no? El personal y Claro, operación. gracias. Sí, en efecto, las relaciones institucionales en donde ya tenemos toda esta, digamos, representación, ¿no? Porque estás ahí representando a alguien que no puede estar presente, estás representando, ¿no? Y podríamos quedarnos en, bueno, vengo acá a negociar la posición de la institución, ¿no? Pero si nos encontramos en una situación donde yo sé que posiblemente va a haber un conflicto, o incluso dentro del consejo, ¿no? Para afuera, para adentro, y en general, al ser estas habilidades socioemocionales, nos sirven para todo. Siempre que tengamos una persona al frente, podemos aplicar todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿la persona que está yendo representando a su institución ha atendido el conflicto personal que pueda tener como persona? ¿No? Si no lo atendiste como, por ejemplo, hay no negociables, ¿no? Yo no voy a ir a hablar con una persona que me vaya a faltar el respeto, y una serie de cosas que muchas veces damos por sentada, pero en realidad no, ¿no? Y luego el conflicto interpersonal en el sentido de, ¿qué pasa si es que la otra persona empieza a desencajarse un poco o a, ¿no? a ponerse de tal manera o a proponerme que nos reunamos en otro momento, ¿no? Si yo tengo claro eh, cuáles son estas, eh, esto de aquí, ¿no? El punto de abandono que yo voy a definir para no ver lo personal e interpersonal, sino lo operacional, porque eso es lo último. Entonces llego de una forma distinta, ¿no? Contigo también, Saúl, quiero preguntarte, ¿no? De estos 5 pasos, si alguno se te hace nuevo de repente, cuando has tenido que representar a tu institución frente a una situación de negociación, alguno de estos, de estos 5 pasos que se hacen antes de negociar, te resulta novedoso, nuevo, como que no lo habías pensado. Y claro, por eso aquí invitaba, esto se hace en equipo, porque en tu institución también hay equipos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad yo tengo dos tipos de experiencia, puede decir, ¿no? Desde un punto, se puede decir, operador, y ahora estoy en un rol regulador. Entonces, en el rol regulador, digamos que nuestra posición es un poco más flexible, un poco más a favor poblacional, pero que no tiene bastante fortaleza en la decisión, ¿ya? Pero sí en los pasos lo tenemos claro, ¿no? Cualquier consulta que me haga el regulado o cualquier solicitud que me traslade el regulado, generalmente en un proceso previo, que estamos revisando algún tema, sí tenemos que tener todos estos pasos en claro, ¿ya? Lo que me parece es que no ocurre con el regulado, porque nosotros como institución reguladora sí lo tenemos todo esto muy clarísimo, ¿no? Y como institución, más que como persona, porque yo no estoy en una posición de Saúl Alire, sino estoy en una posición de SUNAS, ¿ya? Ujú. Y mi experiencia como operador sí te diría que es muy diferente, es todo lo contrario, porque también quizás al igual que un regulado, vas con una necesidad, generalmente vas con una cuestión de que tú requieres algo y sin todo el conocimiento del caso, o sea,
o sea, sabes algo, pero no lo conoces todo, no hay una asimetría de información quizás entre una parte y la otra. Entonces, cuando llegas a este punto, o sea, tú generalmente, se puede decir, de esta experiencia, creo que esto de que estás dispuesto a ceder generalmente no está bien definido, o por la institución, o incluso al momento que tú tienes que ir a vender la institución, tampoco lo pides, ¿no? Porque la premisa de la que partes es, queremos esto. Y todos creen, y todos van con el mismo objetivo, ¿no? Todos quieren algo, pero no saben hasta qué punto van a ceder, ¿no? Y eso sale de las negociaciones, sale, oye, bueno, lo voy a consultar, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay una preparación adecuada, y por eso te decía, ¿no? Y un curso tan importante como este, que es el fortalecimiento para la gestión integrada, pues 2 sesiones quedan cortas, de verdad, mi estimado. No es que quiera que te den más tiempo, ¿no? Pero sí creo que queda corto porque creo que mucha parte de todo lo que hay, y como te decía en la simetría de la información, todos tienen conocimiento de las normas, o buena parte tiene conocimiento de la norma, pero no sabe cómo expresar, no sabe cómo plantearlo, quizás incluso. Y como te digo, para mí lo más clave es hasta qué punto van a ceder, ¿no? Y muchas veces yo he observado en estas experiencias que te digo, que normalmente no se cede porque estés convencido, sino estás cediendo, como en el caso del sector agrícola, está cediendo porque le pusieron una presión normativa, una presión de otra entidad para que le haga un cargamontón porque no tomaba la decisión en el momento. Entonces, me parece que eso, justamente esas dos láminas me habían quedado de recuerdo, porque yo decía, pero ¿y dónde está la posición institucional? Normalmente no somos nosotros, o sea, yo me puedo llevar bien con Roland, me puedo llevar con el equipo lo puedo llevar muy bien, y somos patas, y somos esto, pero lamentablemente en algún momento nos dicen, esta es la posición de la entidad. Y eso creo que es lo que pesa mucho, ¿no? Y muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, Saúl, por tu intervención. Em, Siempre invitarles a que no son solamente estas horas, sino que son tantas horas como ustedes deseen dedicarle a las lecturas de los materiales que hemos dejado, y tantas horas a las misiones que vamos a dejar entre sesión y sesión, ¿no? El programa está diseñado para que nos encontremos en estas 2 horas, pero ahí no acaba el proceso de aprendizaje, sino que hay varios recursos más y momentos para fortalecer dentro de lo posible, ¿no? Por supuesto que idealmente sería pues fabuloso tener muchísimo más tiempo y oportunidad, pero importante que esto que menciona Saúl de seguir dándonos cuenta lo importante de este tipo de habilidades socioemocionales que complementan las técnicas, ¿no? Y solamente para cerrar un poco esta idea que nos presenta Saúl, hay veces en donde estamos en instituciones donde la institución no tiene el rol de negociador, ¿no? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque si mi institución no tiene rol de negociador, yo no puedo negociar, ¿no? Puedo aplicar un montón, como persona, puedo aplicar una serie de cosas para que la otra persona que no va a ser sujeto de negociación, pues cumpla la norma y tal, y ahí ocurrirán ciertas cosas, ¿no? Pero es importante mencionar que nuestras instituciones no siempre están diseñadas para la negociación, ¿no? Si una norma, por ejemplo, los límites máximos permisibles, ¿no? El mismo concepto es máximo permisible. O sea, tú pasas eso y ya no hay más, ¿no? Hay organizaciones que no permiten la negociación, y no importa qué tan buenos negociadores seamos, no vamos a poder lograr hacer algo allí, ¿no? Porque estamos tal vez en una organización que a través de la coerción, no, la norma dice tal, no, entonces impone. Las normas usualmente, ¿no? Las reglas de juego es, aquí hay una persona que pone la regla y la otra persona tiene que cumplir. Y eso es una suerte de acuerdo de posición, dependiendo de qué tipo de actor seas, ¿no?
Pero hoy día vamos a ver que es posible encontrar momentos de negociación respetando la norma, aplicando comunicación no violenta. ¿Sí? No quisiera extenderme mucho del tiempo y veo la mano de Roland. Adelante, Roland. Sí, gracias. Bueno, según lo que también manifestó Saúl, es importante que las personas que van a entrar ya a lo que es la negociación tengan que tener, llamémosles entre comillas, los poderes de representatividad que se tiene que dar. No que cada acuerdo o cada paso que tenga que dar tenga que decir, lo voy a consultar con mi institución o de la otra parte lo voy a consultar con mis bases. Creo que para poder llegar a un buen final dentro de una negociación, ya las partes que van a entrar a la negociación deben estar debidamente acreditados y con facultades para tomar decisiones, porque si no sería interminable resolver un conflicto si cada vez se va a tener que consultar con las bases. Solo eso no. Gracias. Muchísimas gracias, Roland, por tu aporte. Y claro, siempre mencionar que hay personas que se preparan toda una vida para ser negociadores, ¿no? El propósito del curso no es que seamos negociadores, resolutores de conflictos en la gestión, sino que tengamos mayores herramientas y mayores elementos para ser capaz de, ok, frente a esta situación puedo aplicar esta herramienta, ¿no? Y por supuesto, si es algo que me embarga, que sobrepasa mis capacidades, pues justamente para eso estamos en instituciones a las cuales acudiríamos para poder atender lo propio, ¿no? Vamos a pasar a continuar a retomar, ¿no? Mencionábamos sobre la coordinación. Una vez ya negociamos, nos pusimos de acuerdo, logramos un consenso, hemos perdido y hemos ganado, ¿no? Ahora vamos a pedir, ¿no? Eso que has ganado lo vas a pedir. ¿Cómo se pide? Hay una fórmula del pedido, ¿no? Para lograr Z, que es lo que tú necesitas, te pido que hagas X, algo. Esa persona va a hacer algo. Esta acción específica muchas veces es, te pido, a veces, por ejemplo, ¿no? Decimos a la pareja, te pido comprensión, ¿no? Te pido que me escuches, te pido... Eso no ayuda, ¿no? En una reunión, por ejemplo, de mesa de trabajo de diferentes instituciones, les pedimos que, por favor, mantengamos el respeto. ¿Qué es eso? ¿Qué es mantener el respeto? Esas no son acciones específicas. El pedido tiene que ser lo más específico posible. Porque si no, vienen los abogados y te dicen, no, no está definido, ¿no? O sea, hay un vacío ahí. Tú lo interpretas de A y yo lo interpreto de B. No tiene que haber lugar a una mala interpretación del pedido, de esa acción, ¿no? En el caso del tutor con el alumno que llega a las 3:20, te pido que en las siguientes sesiones, a partir de ahora, llegues antes de las 3 porque A, B, C, tal, ¿no? Es súper específico. Es muy diferente decirle, por favor, sé más puntual, o sea, ¿no? Puede parecernos lo mismo, pero no son lo mismo cuando lo llevamos a situaciones de diversidad cultural, de diversidad de personas, de diversidad de instituciones, ¿no? Y a veces, muchas veces, se generan conflictos, malentendidos, porque realmente no supiste qué pedirle a la otra persona. Y así como importa el qué, importa el cuándo lo vas a hacer, ¿no? Sí, a partir de ahora vamos a sensibilizar, les pedimos que por favor sensibilicen a los integrantes de sus organizaciones. ¿Qué cosa es sensibilizar? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Es diferente pedir, sensibilicemos a nuestros integrantes, por favor, a decir, les pedimos que organicen 3 charlas en el largo de 3 meses para aprender sobre A, B, C temas. Uno es, a ver, encárgate tú, sálvese quien pueda. Y el otro es súper específico, ¿no? Para la persona que va a cumplir el pedido, ¿qué es más fácil?
sensibilizar a la población o hacer 3 talleres en 3 meses, hacer 3 talleres en 3 meses, porque sabe, lo puede programar inmediatamente, es más sencillo. A veces tenemos jefes que también nos dejan, ¿no? Ya, encárgate de, por favor, necesitamos hacer un taller de enfoque de igualdad de oportunidades. Ok, un taller, o sea, pero ¿cómo ves el taller? O sea, ¿no? ¿Para cuándo? Y es válido que tu jefe te diga, arma los detalles, arma una propuesta y me la traes. Es válido, pero te está dando la especificidad, ¿no? Y claro, si no logramos tener esta claridad, luego vienen los problemas, porque entonces llegamos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, acuerdo de consejo. Sensibilizaremos a los integrantes de nuestras organizaciones hacia fin de año, ¿no? En temas vinculados a la GIR. Ok, llega fin de año y nos damos cuenta pues que algunos se capacitaron, otros solamente difundieron flyers, N cosas, ¿no? Y entonces, no, pero no lo hemos hecho bien. Pero es que estuvo mal hecho desde el inicio, porque no hubo especificidad, ¿no? ¿Qué significa, si vamos a, no sé, manejar sosteniblemente este recurso? Por favor, hagámoslo de tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es manejar sosteniblemente? ¿No? Preguntémonos, ¿es lo suficientemente claro lo que le estoy pidiendo a la otra persona? Porque si no es lo suficientemente claro, la otra persona no lo va a cumplir. Y yo voy a creer que ya le hice el pedido y por lo tanto sé qué esperar. Pero como la otra persona no me entendió, va a llegar el día en que, a ver, ¿cómo lo hiciste? Y yo me voy a sentir defraudado, desanimado, no cumpliste. Pero ¿de quién es esa responsabilidad? ¿No? ¿Realmente la persona no cumplió o tú no supiste pedir adecuadamente? Usualmente es que no hemos aprendido a pedir, ¿no? La última pregunta poderosa, que de nuevo, muchas de estas cosas nos parecen como, bueno, pero, ¿no? Pero en realidad tú ponlas en el día a día y vas a ver cómo van cambiando las cosas. La pregunta poderosa es, ¿puedes comprometerte a hacerla? Y ahí vienen 2 respuestas, ¿no? Sí, genial. O no, ¿no? Sí o no. Y claro, a veces pensamos que la negociación, yo les mencionaba, ¿no? Es una herramienta, una serie de enfoques, una actitud en realidad, para abordar conflictos entre instituciones, ¿verdad? ¿No? Pero si tengo un no como respuesta a un pedido que hago, puedo seguir negociando. Ok, no lo puedes hacer. No puedes hacer 3 talleres de 3 temas diferentes en 3 meses. No lo puedes hacer. Ok, ¿qué sí puedes hacer? Puedo hacer 1 en 3 meses. Ok, para ti, ¿es suficiente eso? Ucha, no es suficiente, pero creo que podemos empezar con 1 y además porque la otra persona solo puede hacer 1, que es mejor a no hacer ninguno, ¿no? Ok, entonces negocié, pero ya fue como una suerte de actitud A, ¿no? Y así como hay una fórmula para pedir, hay una fórmula para responder, porque de nuevo, estas cosas son entre 2, ¿no? No es que, bueno, ya está. No. La fórmula de la respuesta tiene preguntas de verificación. 1, entiendo qué me está pidiendo. Sensibilizar a la población. ¿Qué es eso de nuevo? Sí, ¿cómo quieres que lo sensibilice? No sé, haces anuncios por radio. Todas las mañanas, todos los martes y jueves de los siguientes 6 meses. Información. Y así vamos a sensibilizar. Ok, ya, tomo nota. ¿No? ¿Tengo las habilidades y recursos necesarios para hacerlo? ¿Tengo o no tengo? No tengo. No tengo. Ok. Lo dices. No tengo. No puedo. Lo siguiente es, tengo la certeza de contar con el apoyo de las personas de quienes dependo y aquí viene la conexión con la institucionalidad, ¿no? Y por eso estas cosas se revisan antes de sentarnos a hablar con los demás, ¿no? A veces el día a día nos gana, pero es importante repasar esto como equipo, ¿no? Mi jefe me apoya si es que yo propongo esto, o me está pidiendo, mi jefe lo apoyaría, necesito una respuesta. Entonces, a la persona con la que estás conversando, dice, mira, déjame consultar. Es válido eso, ¿sí?
Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos previsibles. Esto es muy importante, muy importante, ¿no? Porque a veces aceptamos y decimos, ya sí llego. Ok, pero en tu evaluación no es solamente si puedes, si te van a apoyar, sino es qué vas a hacer si no llegas a la meta. ¿Puedes mitigar eso? ¿Lo vas a poder hacer? Y más que poder hacerlo, ¿estás dispuesto? ¿No? Si sí estás dispuesto, bacán. Pero si no estás dispuesto, también lo puedes decir, ¿no? Mira, sí puedo organizar 3 talleres en 3 meses, pero en caso no pueda, lo comunicaré y lograremos hacer solo uno. Pero ese es el riesgo que yo veo, ¿no? Y se lo dices a quien te lo está pidiendo. Vamos a pasar al trabajo de grupos y vamos a revisar un caso, ¿sí? Un caso que tiene que ver con ponernos de acuerdo, con escucharnos, con negociar y con pedir. Vamos a intentar integrar las cosas. Es bien sencillo. Voy a compartir mi pantalla un segundito. Déjenme encontrar el caso. Si tienen sus Jamboards, lo van a poder encontrar en la página 2. Bien, ¿no? El conflicto es el siguiente. Uno de los integrantes del consejo no se encuentra de acuerdo con lo que Lana propone respecto a igualdad de oportunidades porque considera que las mujeres no tienen las mismas capacidades de los hombres para la gestión hídrica. El integrante solicita que se elimine el término igualdad de oportunidades del acta de acuerdos. De lo contrario, no lo va a firmar. Se ha generado un clima de tensión. Otros participantes se sienten incómodos por la solicitud. Usted es el facilitador de la reunión y debe buscar que se logre un consenso que permita que todos los asistentes firmen el acta. ¿Ok? El procedimiento es, ¿no? Primero, desglosar la fórmula de pedido según la solicitud del participante y tratando de identificar si el pedido está completo o falta aclarar. Y para eso vamos a usar la fórmula del pedido en azul. Luego, en su equipo van a analizar la fórmula de la respuesta para saber cómo van a proceder. Y finalmente van a preparar una respuesta a esta solicitud, buscando transformar el conflicto en una oportunidad. En la siguiente página aquí van a colocar sus preguntas y, sus respuestas y conclusiones. No, aquí estará entonces si el señor que no está de acuerdo con el enfoque de igualdad de oportunidades ha pedido por completo, ¿no? ¿Ha pedido de verdad bien o qué le falta? ¿Qué nos falta saber de ese pedido? Ok, ¿no? Lo siguiente es verificar nuestras respuestas. Ok, estamos entendiendo qué nos está pidiendo, podemos hacerlo, me van a apoyar si es que doy una respuesta, qué riesgos pueden haber si es que doy respuesta A, B, ¿no? Y finalmente la respuesta buscando transformar el conflicto en una oportunidad, ¿no? Este es el trabajo que vamos a realizar, ¿no? En los siguientes 20 minutos, ¿sí? 20 minutos, pues bueno, hemos tenido un poco de... ¿no? Hasta donde lleguemos va a ser interesante. Así que eso, vamos, Pame, a las salas. 20 minutos. Bien, muchas gracias por el trabajo de grupos. Y quisiera invitar a un representante del grupo, 4, ¿no? Del grupo 4, a que nos comparta un poco sus hallazgos, sus resultados. Yo voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Algún representante del grupo 4? Sí, buenas tardes con todos. Te escuchamos, adelante. Ya, gracias. En la primera pregunta con relación al tema que estamos analizando, hemos visto que desagregando en Z, X y Y, no hemos, por lo menos en el pedido, no hay una expresa satisfacción de esa necesidad de cuál es la razón por la cual debe retirar la terminología de igualdad de oportunidades.
Sí, más bien en X sí es preciso, dice esto es lo que quiero, pero no el por qué. Y el tiempo sí lo precisa porque quiere de inmediato antes de firmar el acta. Y con relación a la segunda pregunta, que solo hemos trabajado hasta la segunda, ¿cómo podríamos asumir esta posición de esta persona previa a la firma del acta? Es solicitarle que argumente su pedido para socializarlo y precise de todas maneras si es una posición personal o está hablando a nivel de la institución a la cual está representando dentro del consejo. Posteriormente también, con el afán de ampliar el diálogo, de mejorar las condiciones de comunicación, le pedimos al representante, en este caso de Ana, que propone la frase que sustente esa inclusión en el acta, que dé las razones por las cuales debe incluirse, ¿no? Y pasando esos dos puntos, pasamos al tercer momento, en el cual a nivel de consejo se tome una decisión, ¿no? Se defina o no la pertinencia de utilizar esa terminología, teniendo en cuenta que el consejo, los acuerdos que llega no son por mayoría, sino son por consenso. Eso es lo que hemos podido trabajar, no nos dio por más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al grupo 4 por sus avances. Por temas de tiempo no vamos a poder revisar todo el trabajo de los demás grupos, ¿no? Pero yo les he estado acompañando aquí un poco cómo es lo que han ido trabajando, ¿sí? Claro, estamos ante una situación un poco tensa, tal vez a alguien le ha pasado algo parecido, ¿no? Y si uno se pone a pensar, a ver, ¿no? Hay bastantes formas de poder transformar este conflicto en una oportunidad. Una mirada puede ser preguntarnos, ¿la persona que está pidiendo esto entiende lo mismo que yo por igualdad de oportunidades? ¿Entenderá lo mismo? ¿Hemos verificado que es así? ¿No? ¿Cómo aplicar comunicación no violenta en este caso es, estimado compañero, noto que tienes esta solicitud, ¿no? Sin embargo, en el consejo nos sentimos de esta manera. ¿Cómo crees que podríamos proceder para la firma? ¿No? O incluso una propuesta que implica negociación, porque estoy dando un punto de abandono, ¿no? ¿Qué le parece si en la siguiente sesión, y claro, yo puedo proponer esto porque yo sé que puedo hacerlo de repente, en la siguiente sesión traemos a un especialista que esté capacitado en el enfoque de igualdad de oportunidades, que nos comente a todos de qué se trata, porque tal vez no todos sabemos, y después de eso discutimos y debatimos si corresponde o no. Eso es posible, ¿cómo lo ven? No es un no, pero es un sí, ¿no? Entonces hay varias formas de poder salir de esta situación en el inmediato plazo, a largo plazo, ¿no? No siempre se va a poder lograr, por supuesto que no siempre. Y entonces ahí ya se tiene que abordar desde otro punto de vista, ¿no? Otra aproximación. Pero bien, gracias por sus aportes y ahora para ir finalizando, algunos comentarios de la sesión como tal, ¿no? Tal vez unas cuantas personas desean compartir qué se llevan de esta sesión. Vamos a ver aquí las personas que no han logrado participar hasta ahora. Berly Olarte. Sí, sí, buenas tardes, sí. Lo que sea, bien, sí, la retroalimentación, ¿no? Que cuando se presentan así casos, ¿no? En lo que ahí se puede llevar a una problemática, ¿no? Sobre en un escenario previo a un conflicto, ¿no? Para poder darle una solución y entendiéndolo bien con las fórmulas, ¿no? De X y Z para poder analizarlo mejor, ¿no? Y para poder también tomar las decisiones previas
para coordinar, ¿no? Con los actores, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Perly. Santos Pino. Sí, vemos claramente que la comunicación no verbal es importantísimo para este tipo de cosas. En caso de negociaciones, nos permite de alguna manera solucionar los conflictos, los problemas que se puedan dar y nos facilitaría mucho, sobre todo acá en el Consejo de Cuenca. Muchísimas gracias, Santos. Andrés Arque. Bien, bueno, Andrés, me parece que está en campo Andrés, no hay problema. Y finalmente, Kelly Villafuerte. Sí, presente. Kelly, ¿qué te llevas de esta sesión? Bueno, me llevo, interiorizo estos nuevos pasos o estos criterios que deberíamos de considerar, ¿no? Que a veces consideramos que sabemos cómo desarrollar una reunión, cómo desarrollar un taller, cómo desarrollar consensos, pero a veces olvidamos estas habilidades blandas que son tan importantes para poder hacer un verdadero consenso con todos los participantes o con todos los miembros, ¿no? de un grupo, ya sea una asociación, ya sea una junta, un comité, ¿no? Qué tan importante es resolver los conflictos con estas habilidades blandas, ¿no? Que nos permitan generar consensos, y esto también nos va a permitir a nosotros poder avanzar y obtener los resultados que planteamos, ¿no? Inicialmente en nuestros objetivos y estrategias. De acuerdo, Kelly, muchísimas gracias. Bien, gracias a todos, todas por su compromiso. Hemos llegado al final de esta sesión y antes de retirarnos, mencionarles que, se les va a enviar un correíto con la misión de la siguiente semana, ¿no? De cara a los temas de liderazgo. Por favor, prestarle atención a esa asignación. Es un ejercicio muy sencillo y también que todos los contenidos ya están en la plataforma donde ustedes pueden acceder, descargarlos y fortalecer los conocimientos que hemos repasado el día de hoy, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos de esta ya al 6 de septiembre. Cuídense mucho, gracias.